Bueno, me llamo Beatriz, muy bien, y mi marido Pepe, y soy antigua miembro de los grupos de oración del Corazón de Jesús, que tuvo la intuición de formar el padre Ángel María Rojas. Ha muerto hace menos de un año y bueno, por eso le estamos rindiendo culto igual que a Sayés, pero dijo Luis Fer, y yo lo tenía pensado decir, que notamos los que ya somos mayores pues la ausencia de tantos buenos y santos sacerdotes que hemos tenido en JRC y FRC, ¿no? Ya los has nombrado. Y bueno, a mí me ha emocionado ver estas fotos y entonces bueno, pues por eso también necesito tu apoyo. Y yo además lo escribo, porque no tengo las tablas de Gonzalo. Y bueno, he escrito ahora hace un ratito, pero bueno, el padre Ángel María Rojas nació en Burgos un 15 de septiembre, el día de la Virgen de los Dolores, con una premonición, porque sufrió también mucho, yo creo que todos nosotros y los sacerdotes más, por los que hay que pedir todos los días, ¿no? Y bueno, pues el padre Rojas desde muy pequeño, hijo único, educado con educación cristiana, fervoroso, ya antes de cumplir los 17 vio clara su vocación, ¿no? Y pidió la entrada en los jesuitas. Esto ya dice mucho de él, ¿no? O sea, que toda su vida ha sido casi sacerdote, digamos. Desde el primer momento, el padre Rojas, bueno, era un hombre, antes de todo, inquieto, con un gran sentido del humor, que no perdió nunca, ni siquiera antes de morir. Antes de morir tuvimos la suerte de verle, eso lo contarás tú, si no, mejor, 3 meses escasos antes de morir, y seguía con su humor increíble y haciendo chistes de todo. Esto también nos cautivó en esa época que la iglesia era un poco más seria, como decía mi paisana de Valladolid, y un poco pues, a todos nos asustaba mucho pues, el pecado, el infierno, tal. Entonces el padre Rojas nos asombró. Empezó en su vocación de dar ejercicios espirituales, en este caso en colegios de chicas, en Valladolid, en Madrid, en Sevilla, y empezó a formar. Tras esos ejercicios se le ocurrió en el año, creo que fue 1975, Nieves, y se le ocurrió formar estos grupos de chicas para mantener lo que veían claro en los ejercicios espirituales, que vemos muchos, ¿verdad? Y a la semana, al mes, al poco tiempo empiezas a dejar. Entonces, esa fue la idea inicial. Empezamos a formar grupitos en distintas ciudades y nos inculcó desde el primer momento ya en los ejercicios y, por supuesto, en los grupitos que fuimos formando, sus 4 grandes amores, ¿no? Al corazón de Jesús, en la Eucaristía, la importancia de la oración diaria, el amor a la Virgen y el amor a la Iglesia y la fidelidad a la Iglesia. Bueno, pero viendo estas dificultades que teníamos siendo adolescentes de 15 años, 16, que era entonces cuando hacíamos los ejercicios espirituales, pues veo que la única manera es también que nos autogestionáramos, que formáramos estos grupos, incluso él estando en Burgos al principio, en Palencia, luego, y finalmente, donde murió, Salamanca, en las residencias jesuitas, pues nos teníamos que buscar la vida, pero él siempre, por supuesto, los ejercicios, los encuentros nacionales, los retiros, las peregrinaciones, pues estaba con nosotras, ¿no? Pero en nuestras ciudades, pues nos buscábamos nuestros directores espirituales, se nos iba dando una listilla y bueno, pues así un poquito nos gestionábamos, ¿no? Luego es verdad que también es verdad que estos grupos han tenido mucho que ver en la formación de FRC, porque ya nosotras empezamos a asistir a JRC y allí conocimos muchas de nosotras y de las que estamos aquí, Nieves Antonio, Teresa Cerca Jesús, ¿qué más está por aquí? Federico y Mari Carmen, y nosotros, Pepe y yo, pues nos conocimos en Zaragoza, que no sé qué número de encuentro era, donde Gonzalo, el segundo, también vio su educación, etcétera. Ya finalmente a los 6 años nos casó Luis Fer, creo que salió bien, era tu segunda boda, pero llevabas la L aquí en la casulla, pero
Vale, creo que salió. Y bueno, del Padre Rojas, todo esto no era una teoría, lo vivía. No te daban una charla como nos daban en el colegio o la misa, la homilía dominical, no era una charla. Primero es que nos reíamos, entonces ya tenías que prestar atención para reírte, porque estaba esperando a ver cuando salía el chiste. Nos reíamos en ejercicios, nos reíamos en sus charlas, se reía de él, se reía de quien fuera. Entonces pues nos cautivó, ¿no? Y realmente lo que fue pasando es que los grupos se fueron extendiendo pues, por toda España y nos fuimos haciendo pues, muy amigas, porque había encuentros nacionales, regionales, salidas a todas horas. ¿Qué pasó? Que dedicamos nuestra adolescencia, juventud, pues vamos a decir, a la extensión del reino de Cristo, a conocer nuestra fe, a preparar los rosarios de la Aurora en Valladolid con los altavoces y los carteles. Era cuando se ponía carteles, no sé si sabéis lo que era eso, un pegamento, por las calles a las 5 de la mañana, con unos altavoces en un Renault 5 que teníamos, anunciando el rosario de la Aurora. O sea, éramos lo que se llaman frikis. Frikis y pringaetas. Muy pringaetas, pero yo no me arrepiento nada en absoluto, ¿no? Mi testimonio y el de cualquiera que saliera aquí, pues los grupos diría lo mismo, benditos años que perdimos en eso en vez de estar pululando, pues no sé, por las discotecas o buscando a ver qué chico era menos tonto de todos. O sea, yo le doy gracias a Dios por haber empleado todos esos años ñoños que nos llamaban ñoñas, monjiles, y nos llamaban de todo, porque obviamente no íbamos contracorriente. No sé quién ha sido, creo que fue el obispo el que habló de esto ayer, de ir contracorriente. Y bueno, pues más o menos me parece que estoy siguiendo el guión, pero bueno, creo que más o menos lo que quería deciros, ¿no? Que al Padre Rojas yo le debo la vida. O sea, le debo la vida biológica, me la dieron mis padres junto a mis 11 hermanos, pero la vida espiritual me la dio él, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por haberle conocido, por haberme dirigido muchos años con él, me ha seguido en mis viajes fuera de España con este militar, y he podido cartearme. También se escribía cartas, era una cosa así, un papelito, se ponía querido Padre Rojas, 2 puntos. Entonces, pues me ha ayudado muchísimo en mi vida, no solo soltera, sino casada, y le doy gracias a Dios, ¿no? por estos años. A ver, ¿qué más me dejó en el tintero? Pues sí, tú sí, que ya no sé qué más. Bueno, pues es cierto, al Padre Rojas y también a Luis Fer le debemos estar casados, es algo que no sé si les perdonaré en mi vida. Bueno, el caso es que es cierto que gracias al Padre Rojas nos conocimos. Era un hombre aparte de una profundidad como José Antonio Sállez, de una profundidad espiritual fuera de lo común, un hombre con un magnífico sentido de humor. Como Sállez era profundamente español, le gustaba mucho que yo fuera militar, los 2 me saludaban militarmente que parecía que era MacArthur. Y de hecho, el año pasado, cuando en el último encuentro que tuvimos de FRC en Salamanca, yo salía de la academia, estaba de comisión en la Academia de Infantería de profesor y como quería llegar pronto, vine de uniforme. Fui de uniforme a Salamanca y ahí estaba el Padre Rojas y fuimos a verle. Pues lo mismo, la misma parafernalia, entré de uniforme, me saludó que yo me sentía allí el rey de España y tuvimos fue la última charla que tuvimos con él. Él sabía que estaba enfermo, él nos decía que tenía algo en la cabeza, que no sabía lo que era, pero que sabía que era serio, que se olvidaba las cosas, que ya no tenía la claridad que tenía otras veces, pero lo decía con una tranquilidad, o sea, él veía venir la muerte y la aceptaba como un huésped, simple y llanamente porque tenía todo en orden. Era un hombre que había dado todo, un hombre que tenía hijas e hijos espirituales a los cuales había dado una magnífica formación, les había apartado de esa vida de fines de semana en Valladolid o en cualquiera de las otras ciudades de copas, de borracheras, y les había dado un profundo sentido espiritual a su vida, y él sabía que ese momento llegaba, y se fue en silencio. Se fue en silencio como Sáenz, con una profunda santidad, cada uno con su cruz, la aceptó,
Y eso fue algo impresionante, el ver cómo una persona ve que le llega al final de la vida y la acepta con esa naturalidad y la acepta con esa santidad. Era un hombre con un magnífico sentido del humor. Yo cada vez que nos reuníamos era como un diálogo de faemino y cansado, era una locura, nos lo pasábamos estupendamente, pero al margen de eso, detrás de ese sentido del humor, detrás de esos chistes, había un profundo amor a Dios. Por eso hoy, cuando hacemos acción de gracias en la Eucaristía, os pediría a todos que demos gracias a Dios por estos dos hombres que hemos tenido el privilegio de tener con nosotros en la congre y que pidamos a Dios porque los que tenemos actualmente nos duren mucho tiempo. Eso es todo. Solo quería dar un pequeño consejo a los matrimonios jóvenes que estáis aquí, porque nosotros, yo y él también, después de entrar en JRC y pasar a FRC, también hemos arrastrado a nuestros hijos, ¿no? Por eso estáis aquí también, porque habéis venido a un encuentro de familias con vuestros hijos. Y hablo con algunos de vosotros y bueno, pues es cansado venir, a lo mejor crees que no aporta, pero pensad lo que está aportando a vuestros hijos, ¿no? Y los que trabajáis todavía, pues te cansas y tal, pero yo os digo que la manera de que vuestros hijos reciban este legado muchas veces es a través de los de su propia edad. Nosotros somos padres, no somos coleguillas de ellos, y donde reciben la fe es a través de los de su edad. Y en FRC y en los distintos movimientos que estéis, en mi caso en la Congregación Mariana, en nuestro caso ahora, pues, y en muchos otros, en el camino, hay familias. Y entonces yo os aconsejo que vayáis con vuestros hijos, desde que yo soy profesora maestría de primaria, desde que tienen 5 años. 5 años ya tienen que saber estar en la iglesia, ya saben, tienen que aprender a rezar, a hablar con Dios. No dejéis de hacerlo porque me parece que no hay mucho otro camino, como los dejemos en manos de colegios que muchas veces queremos católicos y puede que la clase de religión la den bien. Pero la fe se la tenemos que transmitir nosotros y nos pedirá cuenta Dios. Así que, bueno, gracias a todos por esto y, bueno, al Padre Rojas esperemos verle en el cielo. Vamos a pasar a ver un pequeño vídeo de él y nada más. Muchas gracias.